Bueno, la anterior clase hemos visto la teoría general de las obligaciones. De manera muy incisivamente les he reiterado que puedan reconocer la definición de la obligación, los sujetos de una obligación, las clases de obligación, los elementos de esa obligación, ¿cierto? Mínimamente. Hemos visto un poco del origen de las obligaciones en el documental y hoy vamos a hacer lo propio. Vamos a empezar con un documental porque el tema de hoy tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones. ¿Ya? ¿De qué manera se debe dar cumplimiento o satisfacción a estas obligaciones? Entonces es un video cortito, un documental cortito de 20 minutos para después, en la segunda sesión, podamos avanzar sobre la base de lo que escuchen, sobre la base de lo que puedan captar del documental, podamos avanzar el tema en sí. ¿Estamos? Bien, voy a compartir con ustedes mientras los demás chicos se van conectando y por favor en ese tiempo vayan mandándome el mensajito que les he pedido. Bien, voy a cortar mi pantalla. Alumnos, gracias por permitirme estar en su hogar y bendiciones para todos. Vamos a continuar con nuestra guía programática y quiero contarles de que ya me notificaron que su examen final va a ser dar sus resultados 15 días a partir de... Les vuelvo a pedir que incluso les puse un cuadro que les mandamos, sí, no sé qué para que le... Pero no hay, por favor, vuelvo, y si no aparece ahí, hay un espacio de comentarios a ese espacio, pero lo interesante es que me agregue su, vamos a tenerlo ahí para poder agregar su, así es de que en eso, mire, me escribió y me dice, licenciado, yo le respondía, pero el trabajo que usted me mandó era sobre que dejamos imprimir, hacer mayor cosa porque ahí es. Y les vuelvo a repetir, y les subieron unos que nos sacaron. En lo que se refiere al punto número 16 de la guía programática, cumplimiento de las obligaciones. Recuerden que estuvimos hablando sobre las obligaciones, cómo nacen, ¿verdad? Y de acuerdo al Código Civil. Y ahora, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Y si usted puede verlo ahí, de repente tiene su guía programática, pero dice cumplimiento en cuanto a las obligaciones. Y una de las formas tradicionales y comunes, ¿verdad? En cumplimiento a las obligaciones, vamos a hablar del pago. Y el pago, para poderlo definir, es la forma normal, vuelvo a repetir, es una forma normal, ¿verdad? De dar cumplimiento a una obligación. Y podemos definir entonces también como un acto jurídico del cual el deudor le da cumplimiento a su obligación en la forma, modo y tiempo convenido. ¿Qué hacemos con este asunto cuando decimos forma, modo y tiempo convenido? Recuerde usted que cuando hay un negocio jurídico, digamos en este caso podríamos poner ejemplo un documento, una escritura de mutuo con garantía, ¿verdad? Hipotecaria o mutuo con garantía personal o sí, entonces ahí se van a establecer las formas en que se va a pagar, los tiempos, ¿verdad? Sí, y por eso decimos en cuanto a la definición del pago, decimos que es un acto jurídico por medio del cual el deudor, el deudor le da cumplimiento a su obligación en la forma, modo y que se combinó dentro de ese documento que podía ser una escritura, que podía ser un documento privado, pero que nació un negocio jurídico en lo cual ahí existen dos elementos, lo dijimos ahí, el acreedor y el deudor entonces va a cumplir con su obligación del pago. Y esa es una de las formas de cómo más comunes, ¿verdad? Del pago. Y hay formas de cómo se hace el pago. Se hace en moneda nacional, se hace a través de títulos al portador. Y si usted puede visualizarlo ahí en su código, porfa. Moneda nacional es el artículo 1395, ¿verdad? Títulos al portador a través del artículo 1393. Y por cheque, el artículo 1394, y en especie el artículo 1397. Es una de las clases de, o sea,
cómo se realiza el pago, y vuelvo a repetir entonces, ¿verdad? El pago es una de las formas normales y comunes que se dan para el cumplimiento de una obligación que se contrajo a través de un documento, en el cual el documento nació a la vida jurídica o un negocio jurídico, valga la redundancia ahí, ¿verdad? Que se estableció condiciones, ¿verdad? Para hacer ese pago de acuerdo a lo que establecieron ahí. Aceptación de pago. Hay algo que estaba viendo en el aspecto doctrinal. Estaba precisamente hoy en la mañana, estaba viendo ahí sobre estos asuntos. Aceptación del pago, que puede ser de forma general, y eso es, le estoy hablando de forma doctrinal, ¿verdad? Que puede ser de forma general, o sea, normal, voluntaria, y que también puede ser de forma forzosa también, ¿verdad? General. Y estricta. De estricta se manifiesta entonces de lo que se combinó dentro del documento cuando se hizo el negocio jurídico y nació una obligación. Y restringida, entrega del dinero específicamente de lo que se establece en negocio jurídico. Así es de que entonces quiero hablar un poquito sobre unas formas especiales de pago y una figura y una forma del pago que yo sé que a ustedes lo han escuchado y les va a servir de mucho, ¿verdad? Porque dentro de la vida profesional regularmente esta forma de pago casi lo utilizamos seguido. Y dentro de eso decimos entonces por consignación, de acuerdo al artículo 1408. Y hay clases de consignación, ¿verdad? Por medio de un depósito o por medio de una intervención. Por favor, entonces anoten el artículo 1414 y 1415 del Código Civil. Y por favor, ahí también hay, en relación al aspecto ordinario, hay una naturaleza jurídica del pago y existen 3 corrientes y solo se las voy a enumerar para que usted la investigue un poquito. Y dice la primera corriente, dice que es un hecho jurídico, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando hablamos de los hechos jurídicos y actos jurídicos? ¿Se recuerda? Y eso usted lo tiene ahí bien grabadito, incluso en unas diapositivas parece, si no mal recuerdo, también lo tiene. Y la segunda corriente dice que es un negocio jurídico, ¿verdad? Por eso no quiero ahondar más en este asunto, porque yo sé que hemos hablado y solo lo que necesito que usted lo investigue. Y la tercera sería efecto de la obligación. Así es de que entonces estas son 3 corrientes, ¿verdad?, que dan la naturaleza jurídica del pago. Son corrientes a nivel doctrinal y que yo le voy a pedir que usted lo investigue, porque seguro está que este punto que estamos viendo va a entrar a su examen. Y elementos del pago. Elementos, ahí podemos hablar de elementos personales. ¿Se recuerda cuando hablamos de solventes, verdad? Y en otras palabras decíamos entonces que 2 elementos personales que nacen en relación a esto, ¿verdad? El acreedor y el deudor. Y yo lo dije en una oportunidad, también al deudor y al acreedor tienen su nombre, ¿verdad? ¿Sí? Así es de que decimos entonces los elementos personales del pago. Y estamos hablando de 2, el acreedor y el deudor. Y elementos reales, en relación entonces directamente al objeto, ¿verdad? Y cómo se va a pagar, ¿verdad? Y los formales, el modo en que se cumple con la obligación. Por ejemplo, cuando estamos efectuando o haciendo nacer una obligación, cuando constituimos una escritura de compraventa de bien inmueble, pero con garantía hipotecaria, cuando es a plazos, se termina de pagar en la forma y modos, ¿verdad? Y para poder cumplir con ese cumplimiento, se hace el pago y se hace una escritura que se le llama carta de pago para poder extinguir o quitar la hipoteca que existió sobre un bien inmueble en el cual fue objeto de este nacimiento de esta obligación. Por eso decimos entonces
En cuanto a los elementos del pago, ya dijimos personal, los reales y los formales, la forma, entonces, cómo se realiza el pago. Yo vuelvo a repetir, entonces, cuando existe un tipo de esta naturaleza, hay que hacer una escritura que se llama carta de pago. Y en relación a esto, ¿quiénes pueden hacer el pago? ¿Verdad? Y lo puede hacer el deudor, y como lo puede hacer una tercera persona. El deudor, por supuesto, ¿verdad? Es la persona obligada, y que también la puede hacer una tercera persona siempre y cuando que sea, digamos, en este caso la tercera persona que sea autorizada por el deudor para que pueda realizar el pago. ¿Y a quién le va a hacer el pago? Definitivamente va a ser al acreedor o a su representante legal, siempre y cuando que se esté totalmente acreditado. Por ejemplo, si el acreedor es una institución jurídica, ¿verdad? Entonces, para hacer el pago va a tener que acreditar el representante legal, ¿verdad? Con todas las formalidades legales, que él sí tiene toda esa facultad para poder recibir el pago. Así es de que eso en relación a lo que se refiere al pago, y pago por consignación, les decía que vamos a hacer énfasis en este asunto, ¿verdad? Porque es una de las formas de cómo se puede realizar el pago, y se da cuando el acreedor, cuando el acreedor no quiera recibir el pago por ciertas razones, a veces porque dentro del documento que se estableció donde fue el nacimiento de una obligación, dice en el momento que la persona, o sea el acreedor, no paga, digamos, en la fecha establecida, le correrá unos intereses, y a veces el acreedor pues utiliza esa una de las formas, ¿verdad? Que no son formas legales sino ilegales, ¿verdad? Entonces no quiere recibir el pago, ¿verdad? Porque él quiere recibir un poquito más de, además del pago, intereses y mora, etcétera, ¿verdad? Entonces es una de las formas de cómo se realiza el pago por consignación, y eso se tiene que utilizar a través de un juzgado competente para hacer el pago, y ahí se estaría extinguiendo entonces la obligación. También se puede hacer, le decía, a través del juzgado, como también se puede hacer de forma extrajudicial. Ahí se conviene a través de una escritura donde se hace el pago por esta forma, y una de las formas entonces normales, ¿verdad?, en lo cual se va a realizar el pago. Y quiero terminar en esta clase de forma resumida: pago por cesión de bienes. ¿Qué entendemos por esta figura, verdad? Es la entrega que hace el deudor de su patrimonio al acreedor. Pago por cesión de bienes. De repente el deudor, ¿verdad?, ya no tiene la suficiente o el aspecto monetario, ¿verdad?, como se estableció en el contrato, que va a pagar de forma mensual, de forma efectiva, ¿verdad?, o por medio de cheques, y como decíamos, la forma de pago ahí en moneda nacional, ¿verdad?, ¿sí?, por medio de cheques, y de repente ya no tiene, se quedó sin ningún dinero, ¿verdad? ¿Cómo poder pagar? Se puede hacer el pago por medio de cesión de bienes, que eso indica entonces, ¿verdad?, que va a deteriorarse el patrimonio del acreedor, y cuando el deudor, y cuando el deudor no puede cumplir, tiene unos bienes muebles o inmuebles. En este caso podía tener un vehículo, ¿verdad?, cuando hablamos de bienes muebles, pues eso sería una de las formas como ceder, ¿verdad?, sus bienes, siempre y cuando el acreedor vea que en este caso pues se cumpla con lo que la deuda, ¿verdad? Porque no puede ser que la persona le deba 40,000 y va a pagar por medio de esta cesión de bienes con un vehículo que ya apenas va a valer el 5,000 quetzales, no es posible, ¿verdad? Entonces eso es una de las formas también, ¿verdad?, para que se pueda hacer la cesión de bienes. Y la cesión de bienes también se puede hacer de dos formas: una de cesión de bienes judicial, cuando la persona, o sea, en este caso el deudor, no quiere hacer el pago o no puede hacerlo por varias circunstancias, entonces el acreedor, ¿verdad?, a través del título que tiene, puede demandarlo en un juzgado competente, de acuerdo al artículo 350 al 370 del Código Procesal Civil y Mercantil, que yo le voy a pedir que usted lo busque ahí en su ley. Entonces se puede hacer cesiones de bienes por la vía judicial, o sea, en otras palabras, de forma obligatoria. Y también aquí se puede hacer la cesión de bienes extrajudicial. Bueno, el deudor
pues ya no puede pagarlo y el acreedor le dice, mire, si usted no me paga, yo lo voy a la vía judicial. Entonces el deudor dice, no, hagámoslo de forma voluntaria, vamos a buscar un notario y yo le voy a ceder mis bienes a través de una escritura. Yo tengo una propiedad en lo cual pues tal vez vale más de lo que le debo. Pues usted me da la diferencia y yo le hago la cesión de bienes de forma extrajudicial a través de una escritura donde él está cediendo los bienes al acreedor y se ponen los motivos ahí dentro de la escritura, y si la deuda es menos del valor de la propiedad, puede ser que se pongan de acuerdo entre el acreedor y el deudor para que le dé la diferencia. Es una de las formas entonces como podemos hacer el pago por cesión de bienes. Y con esto quiero terminar, ustedes, ya no quiero ahondar más en cuanto a los puntos del programa. Lástima que ya no se pudo agregar más, pero solo quiero agradecerles a todos ustedes y especialmente, oigan, a Willy Castillo, que siempre ha venido a colaborar conmigo, y a su compañerita Elizabeth, creo que es, si no estoy mal, ¿verdad? Y son 3 compañeritos ahí que han venido y han escatimado esfuerzo de veras para estar aquí conmigo en mi notaría para grabar las clases. Gracias, compañeros, gracias. Y yo sé que si no fuese por medio de ellos, me hubiera hecho dificultoso también hacerles llegar. Bien, chicos, esa parte principal del pequeño documental, cuando habla precisamente del cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo es que dice, y esta pregunta va para todos, cómo es que dice que la forma más directa y más tradicional de cumplir con una obligación, qué término utiliza el narrador en el video documental? ¿Quién podría contestar? Y es un término que va usando permanentemente en el transcurso de la narración. ¿Cuál será la forma más directa? ¿Cuál será la forma más tradicional de cumplir con una obligación? Cualquiera sea esta, una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. En el entendido de que la obligación es un vínculo jurídico por medio del cual un sujeto denominado sujeto activo o acreedor, ¿cierto?, entrega, hace o le pide no hacer a otro llamado sujeto pasivo o deudor, estableciendo condiciones para la satisfacción precisamente de esa obligación, ¿cierto? Eso lo hemos visto en la anterior clase. En esa definición prácticamente encontramos a los 2 sujetos: activo o acreedor, pasivo o deudor. Dentro de los elementos, el narrador, independientemente de los artículos que cita, porque es legislación comparada, independientemente de esos artículos, establece como los elementos el objeto de la obligación, los sujetos lógicamente, el elemento personal, ¿cierto? Y establece que cuando la relación jurídica entre acreedor o deudor se ha dispuesto fijando un plazo para su cumplimiento, ojo, fijando un plazo para su cumplimiento, estamos frente al compromiso o deber que va a tener el deudor para satisfacer esa obligación a favor del acreedor. Entonces, si nosotros empezamos con el análisis de nuestra norma civil, y los que tengan a la mano su código civil, pues empiecen a revisar, nos vamos a centrar en el artículo 291. En su primer párrafo establece que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento
exacto de la prestación debida. Cuando hablamos de la prestación debida, ¿sí?, vamos a manejar como sinónimo de la obligación. ¿Ya? Prestación debida, sinónimo de obligación. Es la prestación que se debe, quiere decir. Pues bien, el deudor tiene la obligación, tiene el compromiso, tiene el deber de poder cumplir de forma exacta y de forma íntegra con esa obligación. Párrafo 2 del artículo 291 dispone que el acreedor, ojo, el acreedor, en caso de incumplimiento de parte del deudor, lógicamente, tiene el derecho de exigir que se haga efectiva e íntegra la prestación otorgada a favor del deudor. Y lo puede hacer por los medios que la ley establece. En términos claros, y de la forma que quiero que empecemos a manejar este primer artículo del libro de obligaciones, es que el deudor siempre va a tener el deber de satisfacer o cumplir con la obligación. Y el acreedor va a tener el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de la obligación, de forma básica. Entonces, cuando se ha generado esa relación jurídica, ese vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, ambos tienen un rol determinado que cumplir. El deudor, satisfacer la obligación. El acreedor, el derecho de exigir que el deudor cumpla en caso de incumplimiento. El artículo 291, chicos, lo vamos a manejar a lo largo del semestre. Pues todo va a converger en ese artículo. Porque nos vamos a remitir las veces que sea necesario a cuál es el deber o la obligación que tiene el deudor. Y no es otra que satisfacer el cumplimiento de la obligación. Nos vamos a remitir qué derecho tiene el acreedor. No es otro que, en caso de incumplimiento del deudor, puede exigir, tiene el derecho de exigir el cumplimiento íntegro de esa obligación. ¿Estamos? El narrador en el anterior pequeño documental de unos minutos establecía que, y este era el término que les había preguntado, el pago, ojo, el pago es la manera más directa y tradicional de poder satisfacer una obligación. ¿Cierto? Pero, ¿qué es el pago? ¿Qué entendemos por pago? En ese sentido, los estudiosos en derecho han emitido una serie de acepciones y posturas, pero que han uniformado criterio en determinar que dependiendo del tipo de obligación que se pueda gestar entre el acreedor y el deudor, es decir, entre el sujeto pasivo o activo, ¿ya?, se debe establecer que el pago es la forma más común de cumplimiento de la prestación o de las obligaciones, independientemente de que se trate de una obligación de dar, de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer. Con ciertas limitaciones en las obligaciones de no hacer, porque es abstención, ¿cierto? Y si es abstención, de pronto podríamos mal hablar de lo que es el pago. Pero la forma más común, la forma más directa y tradicional, dentro del cumplimiento de las obligaciones, es el pago. ¿Ya? Es el pago. Pero definiendo qué es el pago. Algunos autores establecen que el pago es la forma más directa y tradicional de que encuentra el deudor para satisfacer o cumplir de forma íntegra con la obligación a favor del acreedor. Algunos autores, como los ha citado el narrador del
documental dicen que es un acto jurídico. Un acto jurídico que efectiviza o realiza el deudor para dar cumplimiento a la obligación contraída y se la realiza a favor del acreedor o de cualquier otra persona autorizada por este. El profesor Guayar define dentro de la doctrina civil en materia de obligaciones que el pago es el cumplimiento de la prestación, así de sencillo, suscitado mediante un acto jurídico. Así de claro. Entonces vamos a manejar en resumen que una de las formas más directas, más tradicionales y más comunes para cumplir una obligación es el pago. Y el pago es un acto jurídico que realiza el deudor a favor del acreedor a efectos de dar estricto cumplimiento a la obligación contraída. No se preocupen que todo lo que estamos hablando en clase se los voy a compartir en diapositivas. ¿Ya? Limítense a atenderme y si tienen alguna pregunta, por favor, me corten. Entonces, en relación al pago, como ese acto jurídico que realiza el deudor a favor del acreedor, surgen varias posturas para determinar fuera del deudor, que es el que tradicionalmente debe pagar, debe cumplir, qué otro sujeto, qué otra persona está legitimada para poder cumplir con la obligación mediante el pago. Y es así que el profesor Gonzalo Castellanos Trigo, en una de sus obras de Derecho Civil 3 de Obligaciones, cuestiona y dice quiénes deben ejecutar el cumplimiento de la obligación. ¿Quiénes deben ejecutar el cumplimiento de la obligación? Normalmente, en una lógica normal, quiere decir, quien debe ejecutar el cumplimiento exacto de la obligación, y conforme lo dice el artículo 291 del Código Civil, es el deudor. El deudor es el sujeto por excelencia obligado, constreñido, como quieran llamarlo ustedes, a satisfacer esa obligación. Sin embargo, hay que reconocer que la legislación civil, en concordancia con la legislación española, porque esta postura de que pueda ser otra persona quien realice el pago viene de la influencia de la legislación española, dispone que puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no tenga interés en el cumplimiento de la obligación. Acá hay que poner especial atención. Fíjense, y nuestro Código Civil lo establece en el artículo pertinente que se los voy a manifestar. Es una lógica y común posición pensar que el legitimado, que el obligado, que el compelido a cumplir con una obligación es el deudor. Sin embargo, dentro de las relaciones jurídicas que sostienen las personas, se da el caso de que la obligación, la prestación debida, como llamamos, puede ser cumplida o satisfecha por cualquier persona, tenga o no tenga interés en el cumplimiento de esa obligación. Lo que nos viene a hacer pensar que puede ser una tercera persona que sin ser parte de la relación jurídica nacida entre el acreedor y el deudor, pueda dar cumplimiento a esa obligación. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo una tercera persona, que inclusive tenga o no tenga interés en cumplir una obligación, puede hacerse cargo de una deuda, por ejemplo? ¿Cierto? Pero ahí está la explicitez del derecho civil, no olvidando que regula la relación de las personas particulares entre sí y de estas con el Estado cuando el Estado
actúa como sujeto de derecho privado. Conforme la norma que estamos estudiando, ¿sí?, se tiene que dilucidar cuándo y cómo se puede cumplir la obligación por un tercero. ¿Ya? ¿Cuándo y cómo se puede cumplir la obligación por un tercero? Tengan a la mano su Código Civil, por favor. Bien. El profesor Carlos Morales Guillén, que ustedes ya lo deben conocer, autor del Código Civil comentado y concordado y de su procedimiento civil, además de otras normas, que viene a ser un texto muy importante en nuestra biblioteca pública. Si alguna vez lo pueden conseguir, les va a servir muchísimo. Junto con el criterio uniforme por otro de los autores, en este caso el doctor Gonzalo Castellanos Trigo, también autor de varias obras en materia civil, establecen que de pronto no parece lógico que alguien, un tercero, pague por otra persona o cumpla una obligación por otra persona. Sin embargo, dentro de las relaciones jurídicas en materia civil, chicos, se pueden suscitar muchos motivos por distintas causas que viabilicen que una tercera persona cumpla la obligación de otro, con el que de pronto no tenga tampoco relación alguna. Por ejemplo, el tercero poseedor de un inmueble hipotecado, a ver si me entienden el ejemplo, en este caso, ese tercero poseedor de un inmueble que se ha podido hipotecar no puede ser considerado deudor, ¿cierto? No debiera ser considerado deudor. Sin embargo, y no obstante su condición de poseedor de un inmueble hipotecado, puede ser despojado si acaso ese inmueble hipotecado es rematado, ¿cierto? Es decir, lo pueden echar por el nuevo comprador, por el nuevo propietario. ¿Y cuándo puede suceder aquello? ¿Cuándo puede suceder la ejecución de ese inmueble? Hablemos, por ejemplo, de un proceso de ejecución mediante el cual el inmueble es transferido judicialmente a otra persona y, lógicamente, el nuevo dueño lo que va a solicitar es que el inmueble sea entregado sin habitante alguno. Ese tercero, en su calidad de poseedor de ese inmueble, a efectos de poder salvar la vivienda en la que vive como poseedor, a efectos de guardar otros intereses personales, puede, como tercero, pagar la obligación que tiene el deudor. Pero no va a terminar ahí. O sea, ¿quién en un sano juicio podría pagar la obligación o la deuda de un tercero? Sabiamente la ley ha previsto pues una figura que se llama acción de repetición. Este tercero paga por el deudor la deuda, pero habiendo pagado esa obligación, llamemos así, habiendo cumplido con esa obligación, mediante un proceso también civil, le va a repetir la deuda al principal deudor. Le va a decir, yo he pagado por vos y tú me pagas. ¿Y cuál va a ser la garantía para satisfacer esa obligación? El inmueble donde el tercero que ha pagado lo está habitando en calidad de poseedor. ¿Va a salir del inmueble? No va a salir hasta que el deudor titular pueda desembolsarle, devolverle el monto con el que ha cumplido a su nombre una obligación. Es en una de estas circunstancias en las que una tercera persona, ajena a la obligación, con o sin interés de dar cumplimiento, puede pagar.
Pero si ustedes analizan, ese tercero, si bien es ajeno a la relación jurídica porque no ha participado en el contrato, hablemos así de préstamo, claro que tiene un interés en el cumplimiento de la obligación, porque si se ejecutara, en el ejemplo que les doy, ese inmueble hipotecado, varios de sus intereses personales, familiares, van a ser afectados. ¿Cierto? Claramente, el tema de ser desapoderado, desalojado de ese inmueble. Son circunstancias como estas en las que se obliga, la situación obliga a un tercero a cumplir una obligación por el deudor principal. ¿Listo? Bien, estamos llegando a la finalización de la grabación, chicos, de la primera sesión. Como bien saben, unos cuantos segundos voy a cortar, voy a formular la grabación para que se convierta y les vuelvo a mandar el link para que nos conectemos a la segunda sesión. ¿Estamos? Está bien, doctor. Muy bien. Por favor, las personas que aún no me han enviado al grupo de WhatsApp sus números de teléfono, sus nombres y la aclaración si están o no están matriculados al día de hoy. Por favor, ¿listo? No se olviden, mientras hacemos el cambio de sesión, por favor vayan mandándome. Enseguida les paso el nuevo link, chicos.